Buenas noches, obstetras en formación, obstetras y seguidores que hoy nos acompañan a través del fanpage de JEFO, Génesis del Empoderamiento de Futuros Obstetras. En esta cuarta semana, nuevamente voy a ser la moderadora. Mi nombre es Fiorella Camones Inga, pertenezco a la Comisión Mesa de Apoyo. Hoy continuamos nuevamente con el repaso rumbo al ENAUPS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial, que es la obstetra Violeta Hidalgo, que para ello hoy va a presentar el eje temático de ginecología, cuyo tema es herramientas de tamizaje para la prevención de cáncer de mama y cérvix. Para ello vamos a leer un poquito más de su CV, vamos a conocer de la obstetra Violeta Hidalgo Aguirre. Ella es obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomatura en salud sexual y reproductiva en IMPARES, diplomaturas en ecografía, colposcopía. Participa en los congresos nacionales e internacionales en temas de prevención y detección de las infecciones de transmisión sexual, ITS, VIH-Sida. Es miembro y socia fundadora de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual en AFSES, miembro de la Sociedad Internacional de SIDA en IAS. Ella es docente invitada en temas de salud sexual y reproductiva, dirigido para los alumnos de pregrado en la Universidad Peruana, docente actual en salud integral andina, CIA, diplomados de prevención primaria de cáncer de cuello uterino. Actualmente es gerente general de Vive Previniendo, orientación en salud sexual y salud reproductiva, online, en vivo gratuito para profesionales y la población general. Representante actual de Vive Kumara en educación sexual integral para la población. Obstetras en formación, obstetras y seguidores, les invitamos a dejar las dudas, inquietudes, preguntas en los comentarios que más adelante la obstetra estará resolviendo. Para ello vamos a dar pase a la obstetra Violeta Hidalgo Aguirre. Adelante, obstetra Violeta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los seguidores de esta página JEFO y a los estudiantes también que se van conectando. Hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre la prevención y las herramientas en realidad de los que podemos hacer nosotros como herramientas para prevenir el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama en aspectos generales. En poco tiempo vamos a dar algunos tips, sé que ustedes necesitan para la preparación de ustedes, así que vamos a empezar. Fiorella, ya compartí la PPT, por favor, si me ayudas ahí. Entonces, es un tema para mí bastante interesante y bonito, porque nos ayuda a entender un poco cuál es la realidad de nuestro país y de Latinoamérica y a nivel mundial en temas de prevención y qué estamos haciendo nosotros para poder evitar que más mujeres mueran por cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, este tema nos compete a todos, ¿no? Y parte de ello es el ejercicio que nosotros como estudiantes aún salgamos preparados para utilizar estas herramientas y podamos bajar los índices de mortalidad en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces vamos a pasar a esta segunda lámina donde vamos a ver qué parte de la problemática del cáncer de mama tiene que ver mucho con las estadísticas, dónde es que las mujeres están muriendo más de cáncer de mama. Y así vemos que epidemiológicamente podemos ver que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente a nivel mundial. Ojo, y en el 2012 la IAR nos dice que un total de más de 1,5 millones de casos nuevos en todo el mundo se estarían dando. Y además de eso, para América Latina también vemos que las incidencias son altas, altísimas. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Cómo estamos viviendo el cáncer de mama en el Perú? Es el cáncer de mama, más en teoría, 4 mujeres estarían muriendo por esta terrible enfermedad. 400 casos nuevos de cáncer de mama según la OMS a nivel mundial. Imagínense, 4.000, perdón. ¿No? Entonces, literalmente, 4 mujeres que mueran al día en nuestro Perú es algo alarmante. ¿Y qué hacemos por ello?
Esa es una pregunta que todos los que ya egresamos tenemos que hacernos. Y los que estamos por egresar tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer para evitar que nuestras mujeres sigan muriendo de cáncer. Y así pues nosotros tenemos que esta incidencia en el Perú, nosotros lo vemos latente, día a día, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos enfocamos hoy por hoy para poder ayudar a que menos mujeres sufran o pasen por esta terrible enfermedad. Así vemos que las cifras para el 2018 en incidencia de cáncer en el Perú, miren, el mama se encuentra en el segundo lugar, ¿sí? Y si nosotros observamos esta incidencia, y lo vamos a ver solo en casos de mujeres, vamos a ver que el cáncer de mama ocupa el primer lugar. Miren, el primer lugar, según las cifras de 2018, según Globocan, 2018 ocupa el primer lugar el cáncer de mama en mujeres, ¿no es cierto? Y esto es alarmante porque cada día vamos a ver que esto va aumentando. ¿Y qué estamos haciendo en base a eso? Ahora vamos a analizar eso. Aquí tenemos, en el Perú, el cáncer de mama está ocupando el primer lugar. Miren acá, con el 10,9% según Globocan. Estos son datos del 2018 de Globocan. Y le sigue el cáncer de cervix, con un 10,8%. Estas dos enfermedades terribles nos están afectando a las mujeres de nuestro Perú. Y eso es la importancia por la cual nosotros abordamos las herramientas de tamizaje para poder parar esto, para poder bajar las estadísticas. Entonces, en mama nosotros tenemos que saber lo que están egresando y los que ya egresaron, que tenemos que saber los límites que comprometen a esta enfermedad. ¿Dónde se va a desarrollar? Bueno, la glándula mamaria, tenemos que saber en primer lugar la epidemiología, la anatomía de la glándula mamaria, qué herramientas contamos para prevenir precozmente, para evitar que se desarrolle el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, esos datos, así como capacitar y educar, como lo estamos haciendo ahora en este momento, sobre el cáncer de mama, nos va a ayudar a estar más empoderadas del tema, ¿sí? Porque la educación no es de un grupo de personas, la educación es de todos, la educación está ahí. Lo que tenemos que hacer es profundizar, estudiarlas y ayudar en la parte promocional y preventiva de esa terrible enfermedad. Entonces, primero abordaremos rápidamente sobre los límites de la glándula mamaria y ahí vamos a ver que, por ejemplo, se encuentra entre la cara anterior del tórax, ahí vemos la imagen, ¿sí? Acá, y en el borde interno del borde externo del esternón va a limitar en la base de la costilla 6 y 9, ¿ok? Y además de esto, se encuentra en el borde externo de la línea axilar media. La cara profunda es cóncava en contacto con la aponeurosis y los músculos que se encuentran limitando. El tejido glandular aproximadamente compromete y contiene más o menos entre 15 a 20 lóbulos dispuestos radialmente, ¿sí? Radialmente alrededor del pezón, o un tejido adiposo que está dispuesto entre los lóbulos, ¿no? Y esto es un dato importante que uno tiene que tenerlo, ¿no? Entonces vamos a ver que esta entidad, pues, compromete a todos los profesionales de salud que debemos conocer esta parte importante. Ahora, vemos este dibujo donde vamos a identificar, en primer lugar, la parrilla costal, el músculo que está limitando a la glándula mamaria, tejido adiposo. Vean acá los lóbulos cómo están dispuestos radialmente. Decíamos en qué número estaban, en aproximadamente entre 15 y 20 lóbulos dispuestos radialmente, ¿sí? Alrededor del pezón. Y además de esto, nosotros vamos a ver que pues también vamos a ver las conexiones de los conductos y las terminaciones aquí de la areola y el pezón propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué conocemos? Porque ahí es donde se va a desarrollar en la glándula mamaria esta terrible enfermedad. Ahora, nosotros enfoquémonos en la parte preventiva y promocional. Primero, prevención primaria. Tenemos que ver todo el contexto de la salud de la mujer y reducir factores de riesgo. Repito, reducir factores de riesgo. Si reducimos factores de riesgo, estamos haciendo bastante. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que estas mujeres puedan desencadenar la enfermedad. Y además de eso, en la prevención secundaria, es decir, la detección precoz, lo que hacemos es utilizar herramientas para detectar precozmente a la enfermedad, que la enfermedad no se vea descubierta en estadiajes muy avanzados, ¿ok? Bueno, pasamos. Entonces, el tejido glandular
en la mama, nosotros vamos a ver que está dispuesto de esta manera. Miren, aquí vamos a ver en esta imagen, aquí, tenemos la glándula mamaria, ¿ya? En la glándula mamaria nosotros nos vamos a imaginar que tenemos un reloj, ¿sí? Y en sentido horario, el reloj va a ir girando, ¿sí? Y al girar, nosotros vamos a identificar zonas horarias. Miren, y en cuadrantes también. El cuadrante superior externo tiene mayor incidencia para digamos, la presencia del cáncer de mama. ¿Cuánto? 50%. Es decir, cuando realices el examen clínico de mama, tienes que tener más cuidado en este cuadrante superior externo. Luego le sigue la zona areolar, luego le sigue el cuadrante superior interno y así. Miren ustedes la distribución. ¿Es importante conocer esto? Por supuesto que sí. Y es pregunta de examen también. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla el cáncer a nivel de mama? ¿Dónde se origina? ¿Porque es en toda la mama o en alguna parte específicamente? Según los estudios, vamos a encontrar que el 85% de los casos de cánceres se van a desarrollar en los conductos, en la parte intraductal, ¿verdad? Mientras que el 9% se va a dar en la zona lobular, ¿sí? Y esto es importante saberlo, por supuesto que sí. El 6% se van a desarrollar en otras partes de la glándula mamaria, ¿ok? Ahora, la progresión de la mama. ¿Cómo es esa historia de la evolución del cáncer? Miren acá, miren con este cuadro les voy a explicar. Cuando inicialmente se da una célula cancerígena, porque ustedes saben que en la mama no hay una causa única del cáncer, sino hay factores de riesgo, tanto hereditarios como esporádicos, que ya lo vamos a tocar ahora. Pero inicialmente hubo una mutación, ¿sí? Producto de eso hubo un oncogen, que lo llamamos, y esto ha hecho que las células crezcan aceleradamente y rápidamente, y por lo tanto, miren, cuando aparece una sola célula, miren lo que pasa. Miren lo que sucede. No es posible visibilizarlo. Una célula en el día 0 o 1. En el día 100, 2 células. No es visible. Es decir, yo no puedo palpar ni ver. En el día 200, 4 células. En el día 300, 8 células. En el día 400, estamos hablando alrededor poco más de un año, 16 células y tampoco es posible visibilizarlo. Entonces, si yo digamos, quisiera palpar aquí por un examen clínico de mamas, no lo podría detectar. Pero miren acá la diferencia. Entre 400 días y 5 años, en este grueso, en este lapso de tiempo, lo que puede pasar es que esto puede aumentar en tamaño y puede crecer hasta 0.5 como lo ven acá. ¿Y qué significa esto? Que ya es posible visibilizarlo por un examen que se puede hacer de tamizaje, que es la mamografía. Eso es importante que lo sepan, porque basta que ustedes sepan esto y puedan informar esto a las usuarias para que ellas se puedan prevenir anticipadamente o precozmente, ¿sí? Y evitar esta enfermedad, ¿verdad? Luego, de 5 años, 8 años, vean la diferencia. Aumentó medio centímetro más, 1 centímetro. Y esto hace que el tumor sea palpable. Lo podemos identificar con un examen clínico de mamas o a veces el autoexamen clínico de las mismas mujeres que se realizan mes a mes. Y en el año 8, a los 8 años, miren lo que pasa. Crece en más de 3 centímetros o 3 o más centímetros. Y aquí vemos una foto donde pues ya está groseramente, grotescamente muy avanzado y esto cualquier persona podría identificar que aquí está ocurriendo algo, ¿no? En este caso el cáncer de mama. Vean el impacto que puede causar el haberse dejado tanto tiempo y no haber utilizado una herramienta para detectarlo a tiempo. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esos factores de riesgo. En primer lugar, les hablaba que hay factores de riesgo, más no una causa única para este tipo de cáncer de mama. Entonces hablaremos de factores de riesgo no modificables, ¿sí? Y va a ser pregunta de examen, ¿ok? Entonces hablamos de factores no modificables porque, como su nombre lo dice, no se modifican. Entonces hablemos de ellos, porque va a haber también factores que sí se modifican. Entonces, en los factores no modificables tenemos ser mujer. Al ser mujer no puedes modificarlo. Ojo, te puedes cambiar de orientación sexual, lo que tú quieras, pero sigue siendo físicamente, fenotípicamente mujer. Por lo tanto, no puedes obviar este factor de riesgo. Eres mujer, tienes que realizarte tus mensajes a tiempo, tienes que realizarte una mamografía, tienes que hacerte un autoexamen o tienes que hacerte un chequeo en un examen clínico de mama, ¿sí? Entonces, ser mujer es un factor que no podemos cambiarlo. La edad.
Otro factor de riesgo que no podemos modificar, la edad. Tú te puedes operar, ¿sí? Te puedes parecer tienes 50 y te puedes parecer de 20 o de 30. Pero eso no implica la edad. La edad es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, en mujeres, por ejemplo, alrededor del promedio de 50 años, está en riesgo de poder padecer esta enfermedad, ¿sí? Y el estudio para este tipo de enfermedad, pues antes de eso podemos hacer otra herramienta que es la mamografía, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Qué más? La menarquia temprana y la menopausia tardía son eventos que no podemos modificar. Por lo tanto, si hay una menarquia muy temprana, hay mayor exposición a las hormonas. Si hay una menopausia tardía, también hay mayor exposición a las hormonas y por lo tanto aumenta el riesgo para cáncer de mama. ¿Ok? Esos son datos importantes que debes tomar en cuenta para considerar a tu paciente si tiene un factor de riesgo o no. Ahora vamos a entrar en algo que son los factores de riesgo no modificables también y vamos a recordar a la conocida actriz Angelina Jolie. Ella, por ejemplo, tuvo un factor no modificable hereditario. ¿Qué significa? Felizmente que solo el 5 al 10% son aquellos que van a desarrollar estos factores de riesgo de carácter hereditario. El 85% aproximadamente son de origen esporádico, es decir, que cualquiera de nosotros puede presentar la enfermedad. Pero este pequeño porcentaje de factor hereditario lo presentó, por ejemplo, esta actriz. Y ella, por ejemplo, se hizo los estudios de BCRA, conocido como BRCA, BRCA1, BRCA2, y ella se hizo el estudio de la BCRA, es decir, los BRCA1. Y ella, el resultado le salió que el 87% tenía riesgo para cáncer de mama y 50% para cáncer de ovario. Este es un riesgo bastante alto. Ella no lo pensó dos veces y se hizo un tratamiento que viene a ser un tratamiento terapéutico, una doble mastectomía preventiva, ¿sí? Porque era portadora del BRCA1, porque ya habían hecho estudios familiares donde la mamá había fallecido de cáncer, la abuela también, la tía también, había padecido de cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso a ella se somete a un árbol genealógico para ver el riesgo o factor de riesgo para cáncer de mama. Y se le hace ese estudio, ¿no? Bien, vayamos siguiendo, ¿no? Ahora, los factores de riesgo modificables. Ahí tenemos la lactancia materna. Algunos estudios dicen que sí, otros que no, pero lo he colocado aquí porque las mujeres que dan de lactar tendrían ese factor protector para el cáncer de mama, ¿ok? Y tenemos también a la nuliparidad, es decir, mayores de 30 años, los que tengan sus hijos mayores de 30 años, podrían tener ese factor de riesgo. Es decir, ¿qué recomiendan en esta teoría? Que tengan sus bebés antes de los 30 años. Hoy por hoy sabemos que todo el mundo está estudiando, ¿verdad? Y algunos hasta deciden no tener bebés y por lo tanto simplemente no dan de lactar porque no tienen hijos. Pero es importante que sepas que estás teniendo un factor de riesgo ahí, ¿verdad? Entonces, también es importante que algunos factores de riesgo están asociados al uso excesivo de anticonceptivos. Y algunos estudios, también hay controversia en esto, pero algunos estudios nos dicen que una exposición mayor de 5 años podría incrementar el riesgo para cáncer de mama. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Vamos a ver que hay factores modificables, como por ejemplo, acabamos de ver estos factores ahorita. Y también tenemos otro factor de riesgo, que es la obesidad. ¿Y por qué es modificable? Porque la obesidad, el sobrepeso, ¿se podría cambiar? ¿Podría yo modificarlo? Por supuesto, ¿no? Si haces ejercicio, se te hace una rutina para que tengas una dieta saludable, una alimentación saludable, porque mal llamado dieta, una alimentación saludable, por lo tanto, un equilibrio en el peso, ejercicios, te ejercitas 30 minutos según recomendación de la OMS diariamente y vas a llegar a tu peso ideal. No va a ser fácil de primera mano. ¿Por qué? Porque es todo un proceso que tiene que tener compatibilidad con algunos expertos, en este caso nutrición y consejería, en este caso de salud mental también, psicología y todo un equipo para que esto resulte, pero sí se puede modificar los estilos de vida saludable, ¿verdad? Entonces, la obesidad, ¿cómo se marca? Tú tienes índice de masa corporal es igual a peso sobre altura al cuadrado, es decir, tienes un peso, lo divides sobre tu altura al cuadrado y esto debe estar aceptable hasta un rango de IMC de 18,5 a 24,9. Ese es un peso aceptable.
pero pasado 25, el IMC pasado 25, hablamos de sobrepeso y una obesidad pasado los 30. Date cuenta de este dato para tu paciente y hasta para uno mismo, ¿no? ¿El consumo de tabaco será modificable? ¿Será un factor que yo pueda cambiar? Por supuesto que sí. Ojo, hoy por hoy el tabaco está considerado, o el fumar está considerado como una enfermedad tipo de las drogas que uno pueda consumir, a ese tipo. ¿Por qué? Porque se considera, entre comillas, como un vicio debido a la nicotina que contiene al fumar y otros muchos componentes que son tóxicos para el cuerpo. ¿Ok? Entonces el fumar no solo le hace daño al que fuma, sino también a los fumadores pasivos, a la familia. Y ojo, y hay que tener cuidado si hay un fumador en casa, ¿verdad? Hay que ayudarlo con un equipo multidisciplinario para que pueda dejar de fumar. El consumo de alcohol, hay estudios que nos dicen que si se bebe diariamente una copa podría incrementar el riesgo de cáncer de mama. Ojo con eso. Ocasionalmente es otra cosa. Ahora, la pregunta, ¿el cáncer de mama se puede prevenir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede prevenir? Aquí les digo, según la OPS, el 40% de los cánceres sí se puede prevenir. Y el 30% se puede detectar precozmente y se puede dar un tratamiento oportuno. Sí se puede curar. La pregunta es, ¿se puede curar? Sí, pero el detalle está que lo tienes que detectar precozmente. ¿Se acuerdan de la historia del cáncer de mama? Pues si lo detectas tempranamente, se puede erradicar. Ojo, y eso es posible, pero hay que hacer herramientas de tamizaje, hay que utilizar esas herramientas de tamizaje, hay que prevenir dando información sobre los factores de riesgo para disminuir estos factores de riesgo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el peso del paciente, de la paciente, entre la dieta o la alimentación balanceada y la actividad física. Ojo que yo al hablar y he presentado cuadros de mujeres, no está exento el cáncer de mama en varones. Alrededor, según estudios, en promedio 1% podría presentar el cáncer de mama. Así que este dato es para los dos sexos, ¿ok? Entonces, si tú tienes un equilibrio entre estos datos, peso, una alimentación balanceada y actividad física, ten por seguro que tu peso va a ser debajo de 25, el índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces les muestro dos fotos. ¿Cómo quieren verse ustedes? ¿O cómo están ahora? ¿Como la imagen de la derecha o la izquierda? ¿Cómo quisieran verse? Si están como la derecha, ¿cómo quisieran verse? O si están como a la izquierda, ¿cómo quisieran verse? Ojo, lo saludable es esta figura. No por lo esbelto, sino porque lo que contiene dentro de esta imagen, que son frutas, verduras, alimentos saludables. Y aquí, en la otra imagen, pues vemos a una mujer bastante robusta, ¿sí? Y que presenta todo tipo de comida rápida, ¿no? Gaseosa, chocolate, pizza. Es decir, son ricas, pero si tú tienes un estilo de vida en mayor porcentaje como la izquierda, va a haber sobrepeso. Si tienes un porcentaje como en la derecha, no va a haber sobrepeso. La idea es que haya un equilibrio. Tampoco es que te prives de algunas cosas, pero tiene que haber equilibrio entre la alimentación y el peso, ¿ok? Aquí veo un video, pero no les voy a mostrar este video porque quiero enfocarme en los datos que les he traído. Miren, nosotros vamos a hablar de herramientas de tamizaje para prevención del cáncer de mama. Y aquí hablamos, la mamografía es el gold estándar para poder ayudar a que esa mujer no haga cáncer. El primer estudio se hace con imágenes por rayos X de la glándula mamaria, 2 cortes, 2 imágenes de cada mama en un ángulo de cráneo caudal, un corte cráneo caudal y un corte medio lateral, ¿sí? Y a través de eso pueden detectar nódulos o pequeños tumores en la mama que no pueden ser detectadas por el tacto o la yema de los dedos en el examen clínico de mamas. Eso es un dato importante. Detecta el cáncer de mama en mujeres asintomáticas, ojo, que no presentan ningún tipo, que no se hayan palpado, ¿sí? En un 85-90% puede detectar en esos pacientes que son asintomáticos. Luego vamos a pasar rápidamente a esta tabla de BIRRAS, ¿sí? Que es la clasificación que se da para la lectura de la mamografía y la lectura de las ecografías también. Y aquí vemos, los BIRRAS 0, 1 y 2 no están coloreados porque son de bajo riesgo, porque están los estudios, el caso 1 y 2 negativos normales.
o una patología benigna. Sin embargo, en el BIRRA 0, el 0 no quiere decir que no hay nada. Cuando sale esta categoría BIRRA 0, nos quiere decir que los estudios son insuficientes y se puede complementar con una tomografía, con otro examen complementario, dependiendo del criterio médico, en este caso del mastólogo. Sin embargo, a partir del BIRRA 3 hay sugestión de benignidad, pero no hay certeza, por lo tanto que hay un riesgo relativo. Y el BIRRAS 4, 5 y 6 hay alto riesgo, por eso lo he coloreado con rojo, alto riesgo de una anomalía sospechosa. Y en el caso de BIRRAS 6, bueno, la malignidad ya es confirmada y se pide esta mamografía para ver el tamaño, básicamente, ¿no? Luego viene la otra herramienta, en el caso de cáncer de mama, que vamos a utilizar como cribado, es el examen clínico de mamas, el SM, que se tiene que hacer con un consentimiento informado a la paciente en qué consiste el examen y detectar precozmente nódulos que pueden ser palpados a través del examen clínico de mamas o el SM de aproximadamente 1 centímetro. Los estudios clínicos aleatorizados nos dicen que reduce tasas de mortalidad por cáncer de mama en mujeres que se hayan realizado o se hayan rastreado con un SM o examen clínico de mamas y mamografía. Estas dos serían una gran combinación para poder detectar precozmente el cáncer de mama. Entonces, ahí tenemos pasos, la inspección. Vamos a ver que se da desde la palpación, desde la observación. Primero, en primer lugar, observamos, luego palpamos, vemos los cambios que puede haber como la piel de naranja, adherencias que puedan haber en la zona, ¿sí?, de la mama, secreción que pueda haber sin que tú hayas palpado. Es decir, en la observación simplemente puede caer un flujo o una secreción del pezón y cuando palpas también podrías evidenciarlo. Estos son datos importantes que tienes que tener en cuenta cuando hagas el SM, el examen clínico de mamas. ¿Sí? Y aquí les muestro un cuadrito rápidamente donde nos vamos a enfocar en algunas características de acuerdo a la palpación en el SM. En el SM, el examen clínico de mamas puede haber una tumoración tipo pétreo, no móvil, duro, ¿verdad? Y tenemos que ubicarlo desde la consistencia del tumor, la forma del tumor, el borde del tumor, el ganglio, si el ganglio está afectado, de qué tamaño, dónde, en qué lado, derecho, izquierdo, qué secreción está ocurriendo ahí, de qué tipo, retracción de la mama, hay presencia o no, hay eczema, hay ulceración, eritema, todo eso se va a registrar. En el SM tiene que haber un buen registro. Luego, esta mama, si nosotros lo vemos en un dibujo, vamos a hacer esto en el examen clínico de mama. Nosotros visualizamos la mama y vamos a imaginarnos que es un reloj, ¿sí? Y al ver, vamos a ubicar. Si, por ejemplo, está ubicado como esta zona que vemos acá, o en forma circular, vamos a ver esta imagen roja, que ustedes lo van a evidenciar ahorita, porque hay un poquito de retraso en la imagen. Miren, nosotros vamos a ubicar, si está en el cuadrante 12, en la aguja del reloj 12, yo lo que voy a decir, bueno, aquí evidencio en la mama derecha, en una distancia de 2 centímetros del pezón, ¿sí? Se palpa un nódulo blando, de bordes regulares, móvil, no doloroso la palpación. Esa es la forma correcta de poder describir. Por eso es importante que tú sepas las terminologías para poder describir cuando hagas un SM. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ir pasando por aquí. Entonces, el otro examen que también te puede ayudar, y a las usuarias también le puede ayudar, es aconsejar a las usuarias que se hagan el autoexamen de mamas. Hay estudios que dicen que no hay efectividad, hay estudios que dicen que ayudaría, pero lo cierto es que si no hacemos nada, tenemos que ayudarnos de alguna forma, más ahora que estamos en pandemia, que las mujeres se realicen el autoexamen de mamas. Y de la misma forma que yo les acabo de mostrar el SM, ellas tienen que observarse frente al espejo y poder palparse en forma radial para detectar si hay cambios en su glándula mamaria. ¿Y cómo logras eso? Si la mujer se hace todos los meses, 7 días después de haber reglado, entonces va a conocer la mujer cómo está compuesta su mama. Entonces, en algún momento que hubiera un cambio, aparece un nódulo nuevo, ella va a poder reconocerlo. Igual en el varón, se puede hacer de la misma forma. Y esto es un dato importante, ¿ok? Entonces, nosotros desde el punto de vista profesionales tenemos que promover, tenemos que promocionar, tenemos que hacer prevención de este tipo de eventos que van a ayudar a que la población conozca de cómo yo prevengo esta enfermedad, cómo yo bajo los factores de riesgo y cómo yo puedo detectar tempranamente
esa terrible enfermedad, ¿ok? Bueno, ahora voy a cambiar a la otra PPT, así que unos segunditos si me esperan, porque vamos a hablar de las otras herramientas y luego pasamos a las preguntas. Ojo, vamos a pasar a las preguntas y a ver cómo están ustedes. ¿Están reteniendo o no lo que estamos conversando en este momento? Vamos a pasar a poder compartir las otras PPT. Mientras estoy hablando un poquito con ustedes, ahí en interno me van a ayudar a cambiar la PPT. Entonces, lo que yo les quiero también decir es que estas herramientas, si bien es cierto, van a ayudar, hay otras herramientas mucho más precisas que también van a ayudar. Pero ojo, tienes que tener cuidado. Tú, como profesional de la salud, tienes que saber los factores de riesgo y poder derivar a tiempo, ¿no? Entonces, si yo encuentro un paciente que tiene más de 40 años, tiene 50 años, es mujer, fuma, estoy considerando que hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo. Entonces, yo tengo que tener cuidado con esa mujer. Entonces, tengo que decirle, mira, hazte una mamografía si nunca se lo ha hecho, ¿ok? Y eso es importantísimo para ella, ¿no? Entonces, vamos a saber que estos factores de riesgo van a influir bastante en la vida de la mujer si es que no hacemos cambios, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta, yo les voy leyendo por acá mientras estamos cambiando de PP. A ver. Listo. A ver, les voy leyendo. Obstetra, ¿me escucha? Bueno, primeramente felicitarla por la ponencia, por aceptarnos la invitación. El interno una alumna Vamos a me estar... escribía. Y Hola. estoy tratando de ver en los comentarios. Sí, yo te comparto. Pero hasta el momento no hay. Creo que todo está claro. Obstetra esa información. Ya. Les invito a que dejen sus preguntas, sus dudas en los comentarios para hacerle... para leerlos y para que la obstetra Violeta Hidalgo lo responda. Por favor, todos con sus comentarios. Queremos leerlos. En breve va a presentar la PPT. ¿Lo tienes ahí ya, Fiorella? Amalia lo está... ya lo va a subir obstetra. Un toque. Por favor, genial, mientras genial, tanto... genial. Y les cuento un caso, pues, ¿no? Una paciente en una conferencia se me acerca y me dice, ¿no? Obstetra, me ha impresionado lo que he visto, ¿no? Y esto era dirigido para la población en general. Eran mujeres de entre 30 y 50 años, factores de riesgo. Y entonces me dice, acabo de escucharla y me ha impresionado y estoy asustada. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella hace un mes había tenido secreciones tipo negro, ¿sí? Como pintura negra por el pezón, un mes. Entonces, esto fue antes de la pandemia. Inmediatamente la derivé a el INEM y lamentablemente ella tenía un cáncer, pues, ¿no? Digo lamentable porque en esa semana ocurrió la pandemia, no se podía salir, la estaba asesorando viendo cómo estaba ella porque me preocupaba su estado. Y entonces ella está ahorita con medicamentos paliativos, particularmente porque no tuvo acceso, no tiene CIS, entonces todo le sale carísimo y ella está con medicamentos paliativos. Entonces, vean lo que puede pasar en una mujer que, entre comillas, está bien, ¿no? Entre comillas digo, o entre comillas, la mujer peruana suele ser fuerte,
y no reporta, y esto no solamente en mamas, también en la parte ginecológica, y aguanta, y aguanta, y aguanta el dolor, ¿no? Y cuántos problemas pueden estar surgiendo, inclusive hay enfermedades asintomáticas, hablando, por ejemplo, de las ITS o el cáncer mismo, no tiene síntomas inicialmente, ¿no? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿ya? Sobre todo ustedes que están en formación o algunas usuarias que nos están viendo, es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, no sé si pasamos para ir al final con las preguntas y no quedarme corta, por favor. Si podemos proyectarlo. Al final les prometo contestar todas las preguntas. Y les tengo también 5 preguntas a ustedes, ¿ah? Espero que estén atentas. Voy a poner nota. Ay, no. Listo, vamos a pasar entonces. Vamos a pasar. Quiero verla ahí. De acuerdo. Obstetra, hay una pregunta. ¿Obstetra me escucha? Sí, te escucho. Ya, obstetra, hay una pregunta de una compañera, Elaine Kawata, antes que comience con la transmisión y que continúe con la ponencia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de examen pedir en usuarias de hormonas combinadas que presenta dolor, pero al examen no se encuentran nodulaciones ni masa extraña? ¿Y cuál sería la recomendación? Gracias. ¿Qué edad tiene? Sería buen dato averiguar qué edad tiene. Recuerden, los factores de riesgo. Ella es usuaria de hormonas combinadas. Entiendo que puede ser píldoras o alguna ampolla combinada. Presenta dolor, dice, pero al examen no se encuentran nodulaciones ni masas. ¿Cuál sería la recomendación? Gracias. Primero, verificar cuánto tiempo tiene usando esta píldora combinada o inyectable combinado. Pero los estudios, ojo, van direccionados a las píldoras. Primero, entonces, averiguar cuánto tiempo tiene usándola. Segundo, la edad del paciente. Tercero, verificar si tiene factores de riesgo como fumar. Y estos datos te van a ayudar a ti a hacer algo más. Si, por ejemplo, tiene 40 años, 45, mándale una mamografía inmediatamente. Que haga una cita para que le haga una mamografía. ¿Ya? Entonces, es importante esos datos. Me puedes escribir por interno, en todo caso, quien haya escrito esa pregunta, por favor, y ya ahí te explico con más detalle. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos listos? Ya, perfecto. Entonces vamos a abrir y vamos acá. Entonces, rápidamente vamos a hablar qué es, en este caso, el cáncer de cuello uterino, cuáles son las enfermedades que van a ocurrir acá y cuáles son esas herramientas, básicamente. Me voy a centrar en las herramientas rápidamente para poder avanzar con este tema también interesante, que sé que después lo van a tocar también. Es bastante amplio este tema, pero básicamente es importante darle una mirada muy relevante a este tema tan importante, ¿verdad? Entonces, el lema es mujer te queremos viva, libre y sin miedos. Las mujeres generalmente no se suelen hacer tamizajes por miedo. Miedo que la amiga le dijo me duele, miedo a que de repente escuchó que por ahí le hicieron sangrar cuando hicieron la toma del Papa Nicolau. Pero es importante que nosotros hagamos ese tipo de promoción para ayudar a entender a las mujeres y desterrar esos mitos, ¿sí?, que existen en relación a esta enfermedad también terrible. ¿Okay? Entonces, vamos. Tenemos acá, por ejemplo, miren, que hay que saber todo. La anatomía, historia natural, pruebas de tamizaje, factores de riesgo relacionados al cáncer de cuello uterino. ¿Es importante? Por supuesto que sí, sobre todo lo que están los colegas, los futuros colegas en formación y los colegas que estamos ejerciendo, dominar estas áreas. ¿Ok? La epidemiología, ¿verdad? La distribución. Sabemos que el virus del papiloma humano es el que origina el cáncer de cuello uterino. Gracias a Harold Schulhauser, que fue quien descubrió la relación que existe del VPH de alto riesgo con el cáncer de cuello uterino en un 99,7% y están distribuidos a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica. No hay discriminación del PVH hacia la humanidad. Todas las personas pueden tener el PVH. El riesgo es alto en el inicio del ejercicio de las relaciones coitales. Por lo tanto, los PVH de alto riesgo vamos a ver que son 2 en mayor, digamos, frecuencia, el 16 y el 18, que están distribuidos a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos dónde está ubicado el cuello uterino, ¿dónde vamos a determinar la enfermedad? Aquí, en el cuello uterino.
Esta es la zona donde vamos a estudiar. Dentro de la vagina, el cuello limita hacia arriba con el cuerpo uterino y hacia atrás con parte del aparato digestivo, la parte rectal, y hacia adelante la parte distal del aparato urinario, que es la uretra. ¿Okay? Entonces, hay que ver más allá. Cuando tomemos el Papa Nicolau, hay que ver qué estamos focalizando, en qué paciente estamos realizando, por qué lo estamos realizando. Hay que estudiar al paciente y para ello hay que hacer una buena historia clínica. Entonces, tenemos que, cuando nosotros visualizamos el cuello uterino, vamos a visualizar varios tipos de cuello uterino. No hay un cuello ideal y tú me digas, este es el cuello y así se tiene que ver. Y enseñar y educar a nuestros pacientes que cuando vean esta figura de acá arriba que estoy señalando con el puntero, la primera imagen superior, entonces nosotros tenemos que ver que hay tipos de cuello uterino y hay tipos de ectropia o ectopía, ¿sí? Lo que antes conocíamos entre comillas como herida, pero ya sabemos que no es así. Entonces vamos a ver tipos de cuello uterino que tienen una ectopía grande o pequeña, dependiendo la edad reproductiva de la mujer. Al inicio puede verse grande, pero luego cuando vamos avanzando con la edad, como aquí en una mujer menopáusica, vamos a ver que esto se va haciendo como que se va introduciendo al canal. Y esto se debe por un proceso muy natural, que es el proceso de metaplasia escamosa. ¿Ok? No neoplasia, metaplasia escamosa. Entonces, estos cambios se van a deber a qué? Se van a deber a la edad de la mujer. Entonces, vamos a ver una gran diferencia entre una metaplasia o un cuello uterino a un cáncer. Esta figura da la imagen de un cuello que ha perdido la anatomía, que tiene estas características, aspecto cerebroide, zonas necrosadas que nos hacen pensar que esto no es un cuello. Cuando vemos esta anatomía alterada, estamos sospechando de un cáncer, sospecha de cáncer uterino, producto probablemente de un PBH de alto riesgo, de un PBH persistente. ¿Es doloroso el examen cuando uno se hace un Papa Nicolau? Esa es la primera pregunta que te hace o piensa el paciente. La respuesta obviamente es no, salvo excepciones que hay una infección vaginal, salvo excepciones que la paciente esté en menopausia y la zona por una atrofia puede causar alguna molestia. Entonces hay que explicar bien, hay que ver el cuadro donde estamos realizando el examen. El cuello uterino aparentemente sano va a tener dos tipos de epitelio, un epitelio glandular y un epitelio escamoso. Esta visibilización del cuello uterino es totalmente normal, repito. Entonces, cuando uno haga una evaluación con su paciente, es importante que ella conozca su cuello para que sepa y esté empoderada de cómo está su cuello y luego no se asuste y piense que esto es una herida, ¿ok? Que puede haber infección es otra cosa. Entonces, cuando vemos esto, nosotros hablamos de un evento o una sospecha realizada por un tamizaje como la inspección visual con ácido acético, donde vamos a ver esta zona que se ha coloreado aceto blanca, ¿sí? Vamos a ver que esto nos va a dar una sospecha de que aquí podría haber cambios en la célula, cambios en ese epitelio. Por lo tanto, tenemos que hacer otras pruebas para poder confirmar. A través de la IVA se puede hacer eso, que es la primera herramienta que les iba a hablar. La inspección visual está basada en el ácido acético. La concentración es el vinagre blanco, conocido como el vinagre blanco, de una concentración de 3 a 5%. Lo que va a pasar cuando tú colocas el ácido acético en el cuello del útero, en las células, básicamente lo que va a pasar es coagulación y precipitación reversible. Quiere decir que en algunos minutos vuelve a su estado normal de esas proteínas de celulares, ¿ok? Se deshidrata el citoplasma, se hincha el tejido epitelial cilíndrico y se coagula y se despeja el moco cervical. Eso es lo que pasa a nivel del epitelio de la célula del cuello uterino. Entonces, el efecto del ácido acético va a depender entonces de ¿qué? De la cantidad de proteínas que contenga estas células a nivel del epitelio del cuello uterino. ¿Qué requisitos tenemos? Se puede hacer en cualquier momento del ciclo menstrual, durante el embarazo también, pero no es lo óptimo, salvo que haya mucha experiencia. Si hay una infección de transmisión sexual, también es importante que primero se haga un tratamiento. Si no es posible, se puede realizar, pero si es posible, aplazarlo para después el tratamiento. Entonces, la inspección visual con ácido acético te permite resultados inmediatos. Es barato y no es invasivo, pero la mujer tiene que saber cómo es el proceso, porque si no, puede haber una mala experiencia en el momento de que se haga la IVA, la inspección visual con ácido acético. Y es usado como tamizaje en muchos países. Inicialmente se hizo esta inspección visual con ácido acético con la idea de ver y tratar en zonas muy alejadas, ¿verdad? Pero ahora se considera como un método de tamizaje. Entonces vamos a ver que cuando se aplica el epitelio escamoso normal,
ocurre poca coagulación de la capa de las células superficiales. Esto quiere decir que cuando no hay células que están cambiando en el epitelio del cuello, simplemente se va a quedar del mismo color que tú antes de aplicar ya habías visualizado. Pero sin embargo, si hay algún cambio en las células, lo que va a pasar es que estas células van a poder tener ese crecimiento de las proteínas y por lo tanto ese crecimiento o ensanchamiento o crecimiento de las proteínas, aumento de las proteínas va a visibilizar con un aceto blanco en el cuello uterino. Entonces ahí vamos a ver, ¿ven? En este caso ambos es un antes y un después, para la IVA y vamos a ver que en los dos casos pues no hay cambio. Esto quiere decir que las células del epitelio cervical están sanas, no pasa nada entonces ahí. Y eso lo tengo que evidenciar. Esto es un caso donde las células de mi paciente están aparentemente sanas. Digo aparentemente sanas porque es un medio de tamizaje. Luego vamos a ver, hay 3 resultados para la IVA, positivo, negativo y sospecha de cáncer. Negativo, si yo coloco el ácido cético y no hay ningún cambio. Positivo, si yo coloco el ácido cético y al minuto, desde el minuto hasta los 2 minutos se lee, y si hay un cambio de aceto blanco, pues decimos que es positivo. Las áreas de aceto blancas son densas, de color blanco, opaco, son nítidas, precisas, bordas regulares, y están muy cerca a la USC. ¿Ok? Y en la sospecha de cáncer ya habíamos hablado que hay un cambio de la anatomía, hay zonas ulceradas, hay exudación y sangrado inclusive en el tacto, pero estamos hablando de una sospecha de cáncer en este caso. Solo hay 3 resultados entonces para la IVA, negativo, positivo y sospecha de cáncer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es importante entonces conocer esto porque cuando estés ya ejerciendo la carrera vas a hacer la IVA y tienes que tener claro estos datos que estamos mencionando. Entonces va a haber criterios para poder nosotros considerar de que esta zona es aceto blanca, como en esta imagen que vamos a ver a continuación. Las imágenes aceto blancas gruesas, bien definidas, que aparecen en la zona de transformación del cuello uterino, van a proyectarse en el endocervix y el exocervix, como vemos en la imagen, en la flecha roja que vemos en este lado, son las imágenes que nos hacen ver a nosotros ese aceto blanco con borde regular, con un aceto blanco así, sin brillo, mate. Esto sin duda es una lesión acetoblanca, es decir, una IVA positiva, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que vamos a tener criterios también para poder determinar qué casos yo no considero aceto blanco. Y ahí tenemos estos, miren, tenemos si la lesión acetoblanca, o perdón, el aceto blanco está muy lejos de la unión escamocolunar, no se considera de importancia. Si está difusa o de contornos sin definirse, como en este caso de acá, entonces tampoco es de importancia. Si la apariencia es lineal, así como vemos acá una línea, no es de importancia. Y si hay áreas circulares tenues como puntos, tampoco. Entonces es importante saberlo, ojo, porque a veces cuando uno realiza la primera vez una IVA, a todo le quiere poner positivo. Y hay que considerar estos criterios para poder saber en qué momento considerar negativo y en qué momento considerar positivo. ¿Ok? Bien, aquí vamos a ver una pequeña demostración. Mira, vemos a un cuello, en la imagen de izquierda, vemos a un cuello, es mi paciente, y miren lo que estamos observando. Un cuello aparentemente sano, entre comillas, y le colocamos el ácido acético y desde el minuto estamos leyendo y hay un aceto blanco en el cuello labio anterior. ¿Sí? ¿Producto de qué? De una aglutinación de las proteínas de las células del epitelio en esta zona del cuello uterino. ¿Se dan cuenta? El examen es súper rápido, al minuto ya tenemos ese resultado. Entonces, no asustar al paciente, decimos sí es positivo, pero vamos a profundizar con otro estudio, vamos a derivar, si en caso que derive, para otro estudio, ¿sí? Explicar la historia natural del PBH también, para que no se asuste, la historia natural de la evolución del PBH hasta el cáncer, que no es corto, es entre 10, 15, 20 años, para que no se asuste la paciente. Bien, entonces vamos a ver acá, una sospecha de cáncer, en el caso que veamos a ver, vamos a visibilizar un cuello que ha perdido la anatomía y zonas necrosadas, aspectos cerebroides, esto es una sospecha de cáncer. ¿Okay? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que debes considerar en el paciente y que debes saber desde ahora? Es tener un PBH persistente, es decir, más de 2 años. Que tengas múltiples parejas sexuales incrementa el riesgo para la adquisición del virus del papiloma humano y para que puedas desencadenar, si tienes el VPH persistente, el cáncer de cuello uterino. ¿Qué más?
¿no? Inicio precoz de las relaciones sexuales, por supuesto, también es un factor de riesgo. Mujeres fumadoras, también incrementa el factor de riesgo para cáncer uterino. Y algunas enfermedades inmunosupresoras. ¿Qué quiere decir esto? Algunas enfermedades que pueden hacer que tus defensas puedan bajar. Y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, del VIH, un paciente que tiene VIH no lleva tratamiento, ¿qué va a pasar con su carga viral? Aumenta. ¿Y qué va a pasar con sus defensas? Disminuye. Por lo tanto, esa paciente aumenta su riesgo para cáncer de cuello uterino. Ojo con eso. Y así como VIH y otras enfermedades como la tuberculosis, la diabetes, hay muchas enfermedades que pueden bajar la inmunidad del paciente. El desarrollo del cáncer de cuello uterino, como les mencionaba, no es un proceso corto. Está aproximadamente entre 15 a 20 años desde la infección, que no es visible, ojo, no es visible, salvo yo le realice una prueba, hasta la infección del VIH, donde ya entró dentro de las células. ¿Por qué? Porque el virus busca una maquinaria que tenga actividad mitótica para poder reproducirse. Por lo tanto, la infección tampoco es visible. Luego vamos a conocer que va a haber dos tipos de afecciones cuando ya el virus ya infectó: lesiones precancerosas o también llamadas las lesiones de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Ok? Y luego, si no se hizo nada, no se detectó, recién va a originar el cáncer uterino. Lo que tenemos que evitar es que llegue acá, a esta zona donde está el rojo, el cáncer. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos tiempo o no para poder usar una herramienta, para poder inicialmente promover educación, para que las niñas se vacunen, para que haya educación y prevenir comportamientos de riesgo en las niñas que aún no tienen relaciones sexuales? Desde ahí, y desde que ya tuvieron y hay este compromiso de este virus, pues herramientas para detectarlo precozmente. Entonces vamos a ver que cuando nosotros estamos expuestas al virus papiloma humano, la mayoría, en un 85%, pero también la gran mayoría puede solucionarlo, eliminarlo, limpiarlo, el efecto Clarence. Lo que va a pasar con el resto, que es 5 o 10%, ellos puedan hacer que el virus sea persistente en su epitelio del cuello uterino, y a su vez necesitamos además que el virus es importante, es un requisito indispensable para originar el cáncer de cuello uterino, sí, pero no es suficiente porque necesitaría de cofactores de la inmunidad disminuida para que recién haga cambios en el epitelio, los conocidos NIC o los conocidos las lesiones de bajo riesgo y de alto riesgo, aquí en amarillo. Entonces, si yo tengo este cuadro, yo sé que los pacientes que tengan virus papiloma humano, si tienen cofactores como fumadoras, como inicio precoz de las relaciones sexuales, etcétera, y tienen una enfermedad inmunodeprimible, lo que va a hacer posible de que se desarrolle un cambio en el epitelio cervical. Y por lo tanto, luego puede originar un cáncer si no fue detectada a tiempo. Ojo con eso. Entonces, los exámenes de tamizaje van a empezar desde la citología, que es el Papa Nicolau, que se pueden iniciar a hacer la citología según las guías desde el inicio de las relaciones sexuales cada año, y en otras guías te pueden decir desde los 21 años en general, ¿sí? Pero en consenso, lo que sí se recomienda es que ya iniciaste la actividad sexual, a partir de ahí todos los años tienes que chequearte constantemente, aunque sea con un Papa Nicolau. Digo aunque sea con esto porque hay otras herramientas también que van a hacer, que tienen mucha mayor sensibilidad inclusive que el Papa Nicolau. ¿Ok? Entonces tenemos el Papa Nicolau, que se va a realizar para detectar esas células precancerosas del cervix, ¿ok? O del cuello uterino. El objetivo es encontrar esos cambios en las células del cuello uterino que van a ser precursoras del cáncer, ¿no? Y para usar tratamientos oportunos y obviamente evitar el cáncer. Los resultados pueden ser negativos, ¿no? Esto significa que no encontraron cambios celulares, y en algunos casos puede haber el Papa Nicolau positivo, pero ojo, recuerden que es un tamizaje. Hay que hacer otra herramienta más para poder estar seguras en ese caso, ¿ok? No asustar al paciente de primera mano, pero sí conversar, informar mucho al paciente para que ella esté al tanto de los otros resultados o otros exámenes que se vaya a hacer. Aquí hay un dibujito que muchos lo usan, y bueno, lo quería usar también ahora, es de que la sensibilidad del Papa Nicolau puede llegar a un 50%, y hay estudios que incluso llegan a un 30%, bastante bajo, pero la especificidad es muy buena. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente alguna vez te llega con una prueba de Papa Nicolau positiva, créele, porque la especificidad es 98%, ¿ok? Sin embargo, si sale negativo, recomiéndala que todos los años se realice el Papa Nicolau, ¿ok? Porque hay pacientes que se realizan en toda su vida un Papa Nicolau, y hay pacientes que no se realizan ninguna vez el Papa Nicolau. Y es importante que para que haya eficacia
en el Papa Nicolau, porque hay estudios que avalan que realizado periódicamente el Papa Nicolau, sí aporta para bajar las incidencias de mortalidad de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Ya, y esto, ¿no? Al ser sensible, 50% quiere decir, por ejemplo, si tenemos a 10 mujeres que tienen un Papa Nicolau positivo, por decirlo así, y yo vuelvo a repetirle esta prueba a estas 10 mujeres, el 50% me va a salir negativo y el otro 50% positivo. ¿Por qué? Porque justamente la sensibilidad es alrededor, en promedio, 50%. Por eso no hay que confiarse del todo cuando recibamos un Papa Nicolau negativo. ¿No? Hay que tener privacidad, informar al paciente cómo va a realizarse el examen para que no tengan miedo, porque recuerden, vienen con todo el tabú que han escuchado sobre el Papa Nicolau, consentimiento informado, tener todos los materiales listos para hacer el procedimiento, la capacidad del profesional, porque desde la lectura, desde la toma, desde el envío de la muestra de Papa Nicolau hasta la lectura de un buen patólogo, considera mucho para la buena lectura del Papa Nicolau. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de toma de muestra, así, vamos a observar, ¿verdad? Esta es la técnica, la mitad de la lámina vamos a tomar del endocervical y la otra mitad, perdón, del exocervical y la otra mitad del endocervical. De esta forma, giramos en forma horaria, 360 grados y lo desenrollamos. No hagan, por favor, corazoncitos u otras cosas en la lámina. Debemos deslizarla de esta forma, como dice la figura. De esta forma debemos deslizar en el momento que vamos a tomar el Papa Nicolau. ¿Sí? Eso es muy importante. La toma va a implicar mucho en qué tipo de mujer estamos haciendo el Papa Nicolau. No es lo mismo tomar o considerar criterios para tomar un Papa Nicolau una mujer joven que una mujer menopáusica. Como les repito, a veces puede haber un prolapso de las paredes vaginales y no te va a impedir facilitar para hacer un Papa Nicolau, ¿sí? Y es diferente a una vagina y un cuello uterino de una mujer en edad fértil. Eso hay que considerarlo mucho hasta para la toma. Recuerda, la zona de transformación en una mujer posmenopáusica se va a encontrar casi en el orificio hacia adentro y a veces no es posible introducir. ¿Por qué? Porque ha habido un cierre, una oclusión del cuello uterino y por lo tanto en esos casos hay que derivar para que sea realizado por otro profesional de especialidad para que pueda realizar en estos casos que no se puede ingresar en una mujer menopáusica. ¿Ok? Fijamos la lámina, con alcohol al 96%, 15 minutos es lo recomendable, ¿ya? Eso tiene que ser rápido, retomas, colocas el espéculo, colocas la secreción, el exudado que has sacado del cuello, inmediatamente lo sumerges en alcohol al 96% por 15 minutos, ¿sí? Y, bueno, ya saben que enviar y también que se haya leído con un buen patólogo, ¿no? Entonces, la IVA es lo que ya habíamos visto inicialmente, es importantísimo porque nos va a detectar rápidamente. Y eso va a depender mucho de la pericia del quien lo realiza. Recuerden, que cuanto más IVA hayas realizado, mucho mayor experticia vas a tener en el tema, ¿ok? Entonces, es importante esta IVA, se puede hacer los pacientes que por alguna razón, por ejemplo, en edades entre 30, recomiendan las guías para realizarse la IVA. Es un método bastante rápido y amigable, ¿sí? Y hay que decirle al paciente en qué consiste la inspección basal con ácido cétrico. Es un tamizaje. Y el test de PBH, ¿no? Que es el test molecular, donde vamos a ver los tipos de papilomavirus humano. Esto se toma con la misma técnica casi del Papa Nicolau, con excepción de que aquí vamos a girar 5 vueltas de 360 grados, recogiendo el exudado del cuello uterino y también de la vagina, que va a impregnarse en la misma toma que estás haciendo, y esto es llevado a un frasquito donde tiene un preservante que te conserva la muestra, y eso se lee en otro país, en Estados Unidos, por la empresa Oncoprep. ¿Sí? Entonces es importante hacer ese test de COVAS o test de PBH para detectar, ¿qué cosa detecta? El virus papiloma humano. Aquí está, la empresa es Oncoprep International, Servicios Oncológicos, y ellos se encargan, a través de esta prueba, poder tipificar el tipo de virus de PBH. ¿Quién te tipifica? Los más comunes, 16 y 18, y el otro grupo de 13, virus de alto riesgo también, pero con menor frecuencia. Te tipifican los 2 primeros y los otros te dicen si es positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, ¿es importante saber esto? Sí.
¿Por qué? Y generalmente las guías nos recomiendan que a partir de los 30 años podamos realizar este tipo de tamizaje. ¿Okay? ¿Cómo prevenimos el PPH? Bueno, hay que visibilizar y analizar qué hemos venido escuchando hasta ahora. ¿Cómo hago? El gol estándar es la vacunación. Yo prevengo antes de que se exponga la mujer a bajarle el riesgo. ¿Cómo? Vacunándole contra los PPH más comunes. ¿Quiénes son los más comunes? El PPH 16 y 18. ¿Y para los otros también? Sí. Entonces esta vacuna, por ejemplo, hay varias dosis, ahorita vamos a mostrar. ¿Es segura? Sí. ¿Está avalada por la OMS? Sí. ¿La FDA lo aprobó? Sí. ¿Es eficaz? Sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la tetravalente que nos va a proteger con los BPH 6 y 11 que causan el 90% de los condilomas o verrugas. ¿Sí? Estos nos causan cáncer, pero te protege la vacuna tetravalente. Y además, los que están en rojo, sí, pueden causar el cáncer y la vacuna te protege contra estos, que es el BPH 16 y 18, que producen el 70% de los cánceres a nivel de cuello uterino. A nivel de cuello uterino también, pero ojo, esto no quita de que puede afectar también al ano, a la parte del pene, en el caso del varón, y a la orofaringe, dependiendo de las conductas sexuales, por donde hubo relaciones coitales o contacto sexual. ¿Ya? El virus, ustedes saben que pues, se transmite por contacto sexual, y eso es importantísimo volver a recordarlo. Esta vacuna fue aprobada el 8 de junio de 2006 por la FDA, desde ahí se implementan en diferentes países a nivel mundial. Tenemos a la nonavalente, que es conocido como la Gardasil 9. Bueno, a diferencia de la tetravalente, te va a proteger 6 y 11 igual que la tetravalente, pero también por el 16 y 18 como la tetravalente, y además el BPH 31, 33, 45, 52 y 58. ¿Es importante tenerlo en cuenta? Sí. Hay muchas preguntas sobre esto y lo vamos a dilucidar al final. Por ejemplo, si yo me vacuno, entonces ya nunca más, ya estoy libre del cáncer. Por ejemplo, es una pregunta al aire que voy a hacerla y al final vamos a contestar. Entonces, el Estado, por ejemplo, en nuestro Perú, nos recomienda 2 dosis con la tetravalente, la primera en el momento que te vas a aplicar y el otro a los 6 meses. ¿En qué edad? Es entre 9 y 13 años, antes de los 14 años, generalmente en grado de primaria, ¿no? Entonces, el cáncer de cuello uterino sí se puede prevenir, por supuesto que sí, pero sí se detecta a tiempo. Recuerden, la incidencia de cáncer de cuello uterino se da más o se presenta más y se ve que los pacientes llegan en estadios avanzados, donde nada o poco se puede hacer para aplazar el tiempo de vida. Entonces, si llegas antes de un precáncer, sí, se puede tratar, se puede curar. Y esa es la idea, de que con estas herramientas podamos hacer que las mujeres no lleguen a esta enfermedad, a hacer esta enfermedad terrible. ¿Ok? Entonces, siempre con este lema, mujer te quiero viva, libre y sin miedo, sin prejuicios, sin tabúes con respecto a los métodos de tamizajes, ¿no? Y eso es importante saberlo. Entonces pasamos a las preguntas ahora mismo. Pasemos a las preguntas porque ya estamos con el tiempo. Entonces vamos a pasar a las preguntas ahora mismo. A ver, vamos a ver. El PPH se transmite por, les voy a dar opciones y ustedes me van preguntando, me van respondiendo. El PPH se transmite por A, relaciones sexuales exclusivamente. B, transfusión sanguínea. C, se transmite por contacto sexual de piel o mucosas. D, se transmite solo por relaciones con personas de sexual de alto riesgo. A ver, contésteme por favor. Yo aquí tengo mi archivo para poner la nota. A ver quién me contesta. Vamos a ver. El PPH se transmite por relaciones sexuales exclusivamente, transfusión sanguínea, se transmite por contacto sexual de piel o mucosas, se transmite solo por relaciones con personas de historia sexual de riesgo. A ver. ¿Qué me dicen? Yo las leo por acá. No puedo leerle por la pantalla, pero la A me dicen acá, Shirley Guerra, la A dice relaciones sexuales exclusivamente, ¿ya? La A dice, la C, se transmite por contacto sexual de piel y mucosas, o mucosas. Ya, bien, bien, bien. Entonces están contestando. Y me gusta que contesten porque equivóquense acá. Si ustedes se equivocan afuera, ahí sí me preocuparía. Pero si se equivocan acá, no hay problema, porque estamos para aprender, ¿verdad? Miren, relaciones sexuales exclusivamente, la OMS y todas las organizaciones y
los avances científicos nos dicen que no solamente por relaciones sexuales se transmite el virus del papiloma humano, ojo, sino por contacto sexual, ¿ok? Por contacto sexual. ¿Qué implica esto? Que puede haber juegos sexuales donde haya intervención del pene y la vagina y haya compartimientos, se compartan secreciones y es suficiente para transmitir el virus del papiloma humano. ¿Ok? Entonces esto hay que dejarlo clarísimo, porque a veces solamente hablamos de relaciones sexuales o coito, relaciones coitales al pene y vagina, la penetración, y no es así, sino también el contacto sexual de piel y mucosas, ¿sí? Entonces, la respuesta en este caso, ¿cuál sería? Dijeron muchos, la letra C. Las otras, transfusión sanguínea, no hay estudios que digan que sea por transfusión sanguínea. ¿Se transmite solo por relaciones con personas de historia sexual de alto riesgo? No solo con personas que tienen, sí se transmite, claro, pero no solo por eso. Y eso es importante aclararlo, ¿ok? Vamos a la segunda pregunta. A ver, ¿se puede detectar la infección por VPH? ¿Qué dicen ustedes? O sea, yo quiero saber si mi vecina o yo quiero saber si yo tengo el virus del papiloma humano. El virus, ojo, el virus del papiloma humano. ¿Se puede detectar? Ahí le doy opciones. A, es imposible detectar. La A. La B, sí, a veces. La C, sí se puede detectar con la prueba de Papá Nicolau. Y la C, sí se puede detectar con la prueba de PBH. ¿Usted qué dice? A ver, las leo. Obstetra Violeta, le voy a leer los comentarios, ¿le parece? Perfecto, ya, porque no las puedo ver a todas. Okay. Ya, yo le leo los comentarios. Bueno, las compañeras están respondiendo que la respuesta es la C. Fanny Huayna dice la respuesta es la C. Samila Loreno Cubas, la respuesta es la A. Shirley Guerra, la respuesta es la C. Si hay participación de los otros en formación. A ver, compañeros, otras en formación, continúen con las respuestas, por favor. La respuesta es la C. Flores Angélica. Gloria Maribel dice lo mismo, la respuesta es la C. Esther Bruno, la C. Antonia, la C. Julie, la C. La mayoría de los sujetos de información están mencionando que la respuesta es la C. Ya, yo le digo muy bien, pero yo al final le digo la verdad. Ya miren, chicos, a ver, chicas, escuchen. La prueba del PVH, infección por PVH, ¿es imposible detectarlo? Es falso, porque sí es posible detectarlo. Sí, a veces, no, siempre. Sí se puede detectar con la prueba de Papa Nicolau. Recuerden, la prueba de Papa Nicolau, ¿para qué era? Para detectar células precancerígenas. ¿Se acuerdan la lámina que les mostré? La prueba de Papa Nicolau sirve para detectar lesiones o cambios en las células que son precancerígenas. Es decir, cambios que vaya a haber en las células de ese epitelio. ¿Ok? Solamente eso. Solamente eso. Ahora, yo puedo presumir que ese cambio haya sido originado por un PBH, sí, puedo presumir. Porque sabemos por estudios que está relacionado el PBH con el origen del cáncer, ¿verdad? O los cambios que puede haber en el cuello, en esta zona. Pero yo no puedo detectar. La pregunta es clara, ¿se puede detectar la infección por PBH? Y la respuesta, ya, acá hay un tema. Yo he puesto CC en los dos, ¿ya? Entonces, la CC, la segunda C es como la D, ojo, ahí veo un error de tipeo. El último sería la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí me está respondiendo la C, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la respuesta correcta es sí se puede detectar con la prueba de PBH. ¿Por qué? Porque te tipifica inclusive los virus de alto riesgo. Así que la felicito a Sheila, ahorita le puedo leer acá, a Gisela, a Rocío, a Juan Verde, pero ojo, hay dos C, ¿eh? Fíjense bien, la C última, porque había un error de tipeo ahí, sí se puede, la que está recortada así con amarillo, esa es la respuesta correcta. Sí se puede detectar con la prueba del PBH, o la prueba de COAS, o la prueba del virus papiloma humano, ¿ya? Tiene varios nombres, por así decirlo, esa es la respuesta correcta. Así que la D, claro. La D, Shirley, te puedo leer ahorita. Sí, la D, claro, ¿no es cierto? A, B, C, seguiría la D, ¿ya? Bueno, errar es humano, pero ya está clarísimo porque lo hemos resaltado con amarillo. Ahí está la respuesta correcta. Las felicito a las que están atinando con la respuesta y las que no también, porque están aprendiendo con nosotros, ¿ok? Yo encantada. Sigamos. Pregunta, la siguiente pregunta.
¿Qué se debe hacer para evitar el cáncer de cuello uterino? ¿Qué debemos hacer? Hay opciones, miren. La A, tener solo una pareja. Tener solo una pareja. La B, la vacunación contra el PVH y el uso de herramientas de tamizaje para detectar las lesiones precancerígenas en el cervix. La C, solo evitar algunas infecciones de transmisión sexual. La D, higiene persistente y lavado de manos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Qué se debe hacer para evitar el cáncer de cuello uterino? A ver. Usted tras información, nuevamente les invito a dejar sus comentarios para leerlos, para ver quién ha acertado con las ponencias. A ver, la compañera Geraldine Vidaurre dice que la respuesta es la B. Giselle, 3B. Samina Loreno Cubas también menciona que la respuesta es la B. Ok. Ahora vamos a seguir leyendo comentarios. Tabara Vega José, la B. Janet Cota Quispe, también la B. Natalie Lino, la B. Ani Merino, la B. La mayoría de los obstetras en formación están mencionando que la respuesta es la B. Bueno, ¿cómo le dice la maestra a los chicos cuando atinan todos? Carita feliz. Muy bien, es la letra B. ¿Por qué? Les decía, ¿no? Si nosotros queremos prevenir la infección por el virus, el gol estándar, ¿quién era? La vacunación. Y si ya hubo relaciones sexuales sin protección, no se vacunó, ¿cuál es lo segundo que tenemos que hacer? La prevención secundaria, usar las herramientas de tamizaje. ¿Para qué? Para detectar las lesiones precancerígenas en el cervix. Felicitaciones a los que han contestado la B. Parece que todos están interactuando, los felicito de verdad, porque cuando tú interactúas, aprendes más. El que se queda calladito no aprende, ¿verdad? Entonces estamos bien, estamos bien. Vamos siguiendo a la siguiente pregunta. Vamos a la 4. Y aquí está la respuesta, ¿no? La vacunación contra el PVH y el uso de herramientas de tamizaje para detectar lesiones precancerígenas en el cervix. Ajá, bien. Listo, vamos. La siguiente. En relación a los factores de riesgo para cáncer de mama, vamos en mamas ahora, ¿ya? ¿Qué no se puede modificar? O sea, en relación a los factores de riesgo para cáncer de mama que no se pueden modificar, porque recuerden, había factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. La pregunta va por las que no se pueden modificar. Marque lo verdadero. ¿Cuál es lo verdadero? La A, la edad, mayor de 50 años. La B, obesidad. La C, tomar alcohol. La D, historial reproductivo mayor de 30 años de edad. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué factor de riesgo que no se puede modificar? ¿Cuál de ellos es? Márquelo verdadero. Ahí está. A ver, esta información, ¿no? Les invito a responder. La respuesta de Giselle es la A. Perdón, están respondiendo de manera inmediata. Alessandra Herencia, la respuesta es la A. Esther Bruno, la A. Janes Seferino, la A. Rosita Roja Ramos, la respuesta es la A. Daniel León Paucar, la respuesta es la A de ansiedad. Juan Verde, la A. Natalie Lino, la A. La mayoría de los obstetras de información están respondiendo que la respuesta es la A. Bueno, la felicito a usted tras información, ha estado atenta también a la charla y supongo que tiene sus conocimientos también. La respuesta efectivamente es la A, porque es un factor de riesgo que no se puede modificar. Te puedes hacer cirugías, puedes parecer de 25 teniendo 50, pero tienes el factor de edad. Y 50 años es un factor de edad bastante alto. Así es que la respuesta es la A, un factor de riesgo que no se puede modificar. Felicitaciones a los que están comentando, a todos, por favor. Gracias por esa interacción. Bueno, aquí está la A, edad mayor de 50 años. Ese es 1, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. 5. En relación al cáncer de mama, diga lo verdadero. Lean bien, por favor, lean bien. A. ¿Es originado por una infección? B. ¿Es el crecimiento acelerado y descontrolado de las células mamarias? C. ¿Es un proceso bacterial? D. ¿El cáncer de mama inicialmente tiene síntomas? ¿Cuál de las 4 alternativas en relación al cáncer de mama es verdadero? A ver, interactúen otra vez. Y hemos hablado, ¿no? Hoy hemos hablado sobre esto rápidamente, pero lo hemos hablado, hemos dado así la cereza del pastel, como se dice, ¿no? Todo desmenuzado. A usted tras información, nuevamente les invitamos a responder.
Es la última pregunta que la obstetra Violeta Hidalgo nos está compartiendo. A ver, la respuesta es de Solano Loza Kelly. La respuesta es la A, menciona la compañera Dalila Nervit Venancio. La respuesta es la B. Geraldine Vidaurre. La respuesta es la B. Laura Timoteo. La respuesta es la B. Yane Seferino. La B. Gracias por responder rápidamente. Bueno, vamos a ir desgranando uno por uno. ¿Es originado por una infección? No, es originado por una infección. Se cree, hay un mito, ¿no? Que si te golpeaste a la mama, se infecta y justo desencadenó el cáncer. No es cierto. Que puedas haber tenido un proceso oncológico y producto no sé, de una infección, puede haberse evidenciado el cáncer, es diferente. Pero no es originado el cáncer de mama por una infección. Segundo, ¿es el crecimiento acelerado y descontrolado de las células mamarias? Esa es la respuesta correcta. Es el crecimiento acelerado y descontrolado de las células mamarias. Y en realidad es la base de todo proceso oncológico, de todo cáncer. Ese crecimiento acelerado, originado por una mutación, ¿sí? Existe ese crecimiento normal que las células deben tener, pero en este proceso oncológico el crecimiento no es normal, es totalmente desbordante, acelerado y rápido, que se va a originar en diferentes tipos de epitelio, en este caso en las células de la mama, de la glándula mamaria, ¿ok? No es un proceso bacterial y el cáncer de mama inicialmente tiene síntomas, no, inicialmente no tiene síntomas, ojo, ¿ya? Entonces, bien, felicito a los que estén interactuando, felicidades, me da gusto que interactúen, las felicito a cada uno, vamos, creo que tengo una más. ¿Quieren una más o ya me voy? Dígame, ¿quieren una más? Hay una más, mira, una más. Creo que le puse 3 acá. Esa es la última, la yapita, ¿cómo se dice? Obstetra, presente todas las preguntas que tenga. Hay también preguntas en los comentarios que nos gustaría que nos responda. Por favor, regálenle su tiempito. Ya, listo, vamos a hacerlo. Terminamos con esta ya, miren. En relación a los casos de cáncer de mama, la mayoría de cáncer de mama son esporádicos. B, solo un 5 a 10% de los casos de cáncer son hereditarios. C, todos los cánceres de mama se deben a un virus. Y la D, A y B son verdaderos. A y B son verdaderos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya, chicas, para irme contenta, pues, ¿no? De que han respondido casi todo el 100%. Soy feliz por ustedes también. Y feliz por mí por compartir y darme la oportunidad de compartir con ustedes otra información. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Más, dice Rocío. ¿Quieres más, Rocío? Perfecto, Rocío, te felicito. Así era yo cuando estaba en las aulas. Muy bien, te felicito. A ver, ¿cuál es la respuesta? La D, dice, ¿no? La D. Alguien dijo la B. A ver, ya. No está mal. La B dice la D. Ah, ya, ok. Bien, a ver. Ya, sí las estoy leyendo, ahora puedo leerla ya. Sheila, muy bien, te felicito. Efectivamente, la respuesta es la B. ¿Y cuál es la D? La A y B son verdaderas. La mayoría de cánceres de mama son esporádicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que un grupo pequeño de 5 a 10% tienen origen de factores hereditarios? ¿Se acuerdan de la actriz Angelina Jolie? ¿Se acuerdan? Ya, 5 a 10%. Pero la gran mayoría, o sea, nosotros, la gran mayoría, tenemos el cáncer, puede originar el cáncer de manera esporádica, en cualquier momento. Y va a depender de qué? De los factores de riesgo, de cómo estoy yo, de cómo estoy fumando, de si estoy con una edad ya pasada los 40, donde el factor de riesgo aumenta, ¿verdad? Entonces, todos esos factores van a hacer que cualquier mujer, cualquier varón, pueda tener un cáncer esporádico. Ojo con eso, ¿ya? Y bueno, la B, solo un 5 a 10% de los casos de cáncer son hereditarios, ¿no? Así que los felicito a los que han contestado la B. Muy bien, la B, claro, efectivamente la B. Les pongo su carita feliz, 20 ahí. Y bueno, ya para despedirme, me pueden encontrar en mis redes sociales como Violeta Hidalgo Aguirre o como Obstetra Violeta Hidalgo Aguirre. En Violeta Hidalgo Aguirre ya está lleno, ya creo que llegamos a 5,000 y ya no se acepta más, por más que quisiera. Así que en Obstetra Violeta Hidalgo Aguirre me pueden encontrar. Y además, les quiero dejar
el agradecimiento a Jefo por esta iniciativa, ¿no? De poder hacer que los obstetras de formación se complementen y tengan esta información de nosotras que la verdad para mí es un gusto compartir con ustedes. Y nada, estoy feliz de compartir. Más bien, si me pueden dar las preguntas, me puede seguir a Fiorelita por ahí, algunas otras preguntas ya para despedirnos. Obstetra, sí, bueno, tenemos muchas preguntas en la transmisión y queremos que por favor, de las que he podido básicamente capturar rápido, de manera inmediata, la pregunta del compañero Juan Verde es la siguiente. ¿Qué método de detección ha demostrado disminución de la morbilidad del cáncer de mama? Bueno, es una pregunta que cualquier estudio que tú busques te lo va a decir, ¿no? Que es la mamografía, es el gold estándar, en realidad, para la detección del cáncer de mama precozmente, ¿no? Hablábamos de que en el examen clínico de mamas uno puede palpar, y lo puedes hacer muy bien, pero nódulos o tumoraciones de 1 centímetro. Por debajo de ellos no lo puedes hacer, pero la mamografía sí. Es decir, en pacientes asintomáticos que tú derives a ese paciente para hacerse una mujer aparentemente sana, le mandas a hacer la ecografía y le detectan un cáncer, lo más probable es que sea tratado y curado, porque estás detectando en menos de ese diámetro y puede ser esa mujer detectada a tiempo, antes que esa enfermedad pueda progresar. ¿Ya? No sé si respondo con eso a tu pregunta. Siguiente. Creo que nos hemos extendido, disculpen que me he pasado la hora. Me he pasado la hora, creo. Ya. Yo como estoy con celular que... No se preocupe, obstetra. Hemos empezado un poquito tarde, pero normal. Podríamos completar el tiempo. Hay otra pregunta del compañero Daniel León Paucar que menciona: buenas noches. ¿Una paciente joven puede desarrollar cáncer de mama causado por traumatismos, por golpes a largo plazo? Ya, esa es una buena pregunta y eso está dentro de los mitos, ¿no? Que a veces puede pasar de que alguien se golpea y originó el cáncer. Eso es totalmente falso, pero sí hay mujeres jóvenes que pueden presentar cáncer de mama. ¿Y por qué sería esto? Hablábamos que había un porcentaje de entre 5 a 10% según los estudios que nos dicen que podría haber un factor hereditario. En esos pacientes que son bastante jóvenes hay que sospechar, repito, hay que sospechar de que pueda haber un componente hereditario. Hay que averiguar el árbol genealógico para ver el factor de riesgo de cáncer de mama. Es decir, cómo tu mamá tuvo cáncer de mama, tu tía tuvo cáncer de mama, tu abuela tuvo cáncer de mama. Hay que hacer esa historia o el árbol genealógico para poder saber si por ahí apunta este posible o esta sospecha de cáncer, ¿ya? Entonces es importante ese dato. Gracias, más bien, por la pregunta. Y aclarar, ¿no? Permíteme aclarar. Correcto, obstetra. Hay otra consulta más que es de Antonia. La pregunta es la siguiente: ¿es necesario realizarse una ecografía mamaria si la mamografía salió negativo en una paciente de 45 años? Espero su respuesta. Muy bien, gracias. Usualmente la mamografía está muy bien que se haya realizado una mujer de 45 años. La ecografía complementa la mamografía, salvo si hubiera encontrado alguna duda en la mamografía. Generalmente cuando se encuentra un BIRRA 0, entonces no te estoy diciendo si tiene algo o no, sino que hay que complementar. Generalmente suelen solicitar una ecografía. Recuerda, la ecografía no te va a detectar el cáncer. ¿Qué te va a detectar? Nódulos tipo quistes, nódulos tipo un nódulo de masa dura, un fibroadenoma ahí, pero generalmente el cáncer no. Y la mamografía sí. Si ya se hizo la mamografía, lo que va a hacer la ecografía es complementar, probablemente por un BIRRA 0 que arrojó la mamografía, ¿no? Es un estudio complementario. No sé si con eso respondo a su pregunta. Correcto, obstetra. Hay otra consulta más de una compañera que se llama Sheila. Obstetra, buenas noches. Disculpe, ¿es normal que salga una especie de leche o requesón? Parece por los tubérculos de Montgomery de los senos. Ya, los tubérculos de Montgomery. Ok,
Mire, dependiendo de la edad, ¿no? Hay que ver qué edad tiene el paciente, uno. Dos, hay que ver si es que hay un aumento de la prolactina o en algunos casos puede haber estímulo mamario. ¿Qué significa? Que a veces puede haber tocamientos en el acto sexual, estimulación de la mama, y puede haber salida espontánea a veces, y a veces a la presión, porque en el examen clínico de mamas uno hace una presión ligera en el pezón, y puede salir esta secreción láctea o lechosa, ¿no? Entonces hay que preguntar antes o durante, hay que preguntar qué ha pasado ahí, ¿no? Entonces hay que averiguar si ha habido estímulo o si hay problemas con la prolactina, también en ese caso, ¿no? Hay que hacer unas preguntas previas. No se considera algo de origen cancerígeno, sin embargo, hay que buscar el origen más bien porque está saliendo esta secreción lechosa del pezón. Es importantísimo que cuando un paciente, ahora que estamos en pandemia, se autoexamine, al finalizar, por ejemplo, rápidamente yo explicaba cómo podía ser el autoexamen de mama, es decir, uno mismo. Tú tienes que levantar una manito, te miras hacia el espejo, si estás arreglando, 7 días después de la regla. Si no estás arreglando, estás en menopausia, puedes colocar una fecha que no te puedes olvidar. Por ejemplo, la fecha de tu cumpleaños. No sé, se me ocurre, van a ser los 20 de cada mes. Perfecto. Entonces, cada 20, tú, después de la ducha, ¿sí? Levantas la manito y en forma de las agujas de reloj vas a examinarte, ¿ok? Y al final de ese examen, lo que vas a hacer es una pequeña compresión de la parte, en este caso del pezón, para evidenciar si sale algún tipo de líquido. Ojo, a veces te vas a sorprender, como el paciente que yo les comentaba, que puede salir una secreción negra, una secreción pastosa, una secreción tipo purulento. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Con ese tipo de secreciones. Muy bien. ¿Acabamos? Correcto. ¿O seguimos? Seguimos, obstetra. Hay una pregunta de la compañera Katia Llanos que empieza, así. ¿La vacuna del virus de papiloma humano elimina las probabilidades de tener cáncer de cuello uterino? Ya, muy buena pregunta. ¿Cómo se llama la que nos estaba haciendo la pregunta? La compañera se llama Katia Llanos. Katia, muy buena pregunta. Las vacunas, habíamos visto que la tetravalente te protege para cierto tipo de cepas de PVH. Los PVH de bajo riesgo, el 6 y el 11, y los de alto riesgo del 16 y 18. ¿Sí? Estos 4. Si la paciente se vacuna con este tipo de vacuna, la tetravalente te protege para estos 4, pero no para el grupo de alto riesgo. Si bien es cierto, las dos que contienen esta vacuna, que es el 16 y 18, te protege para estas que son más frecuentes, no te está quitando el riesgo por el otro grupo, ¿sí? Para el otro grupo que no está contenida en esta vacuna. Por lo tanto, igual la nonavalente, ¿eh? Te va a proteger para 5 más, pero no te protege para el otro grupo que está quedando. Por lo tanto, todo paciente que se haya vacunado tiene que seguir tamizándose, tiene que seguir chequeándose. No es que me vacuno y me olvido, no. Tiene que seguir. ¿Qué va a pasar? Que hay una gran diferencia. Esta paciente que se vacunó tiene una protección extra y el riesgo más bajo que una paciente que no se vacunó. Eso sí es evidente, eso sí es real. ¿Ok? Espero haber respondido sus dudas. Correcto, obstetra. Hay otra consulta de la compañera Andrea Cuadros. Obstetra, por favor, una pregunta. Si en el examen te sale positivo al virus de papiloma humano y después de un tratamiento la paciente se cura, ¿qué procedimiento sigue la pareja sexual? Si al examen te sale el virus de papiloma humano positivo, dijo, ¿no? ¿Así fue la pregunta? No la escuché bien, se entrecortó. A ver, la leo nuevamente. Si en el examen te sale positivo al virus papiloma humano y después de un tratamiento la paciente se cura, ¿qué procedimiento sigue la pareja sexual? Ya, ok, ya sí escuché. Mire, en primer lugar, el virus papiloma humano no se cura. No hay una cura para el virus, porque es un virus. Lo que puede hacer tu organismo es limpiarlo, que es diferente. No hay un tratamiento. Ahí la pregunta decía que si después del tratamiento. No hay un tratamiento. Lo que podemos mejorar son los factores de riesgo. Eso sí podemos hacer.
o los cofactores. ¿Qué medidas puedes seguir después? Mira, si no te vacunaste, depende de la edad, te puedes vacunar inclusive ya si has tenido relaciones sexuales, porque la FDA hasta hace 2 años decía que hasta los estudios abarcaban la protección contra la vacuna, o sea, de la vacuna para las personas hasta los 26 años, pero ya hace más de 2 años que la FDA aprobó ya justamente por hacer estudios en mujeres mayores de 26 hasta 45 años para que se vacunen. Por lo tanto, ahora la FDA ya aprobó y por lo tanto las mujeres que tengan entre 27 y 45 también podrían vacunarse, inclusive ya habiendo tenido relaciones sexuales. Entonces, ¿qué medidas te puedes vacunar? ¿Sí? Porque hay estudios que demuestran que hay una eficacia. No tanto como la niña que aún no inicia actividad sexual, pero sí hay un factor protector de la vacuna. Así que podrías vacunarte, chequearte de antemano, no automedicarte, chequearte anualmente mínimo con una citología convencional o el Papa Nicolau mínimo, o hacerte una IVA también, una inspección visual con ácido célico. Y ver en tu historial con tu obstetra o tu médico especialista que te está viendo, con quien tú prefieras, que te haga una historia de historia clínica, pero con los riesgos adicionales que puedas tener tú. No solo del PVH, sino de las infecciones de transmisión sexual en general, ¿no? Bien. No sé si con esto hemos terminado. ¿Amalia? En este proyecto que es rumbo al INAUS, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Gracias por su tiempo, por compartir conocimientos con nosotros. Felicitarla por el currículum vitae que trae, porque es inmenso, lo he podido leer. Y bueno, darle el pase a usted, si quiere agradecer. Bueno, gracias. Yo agradecerles a Jefo por esta iniciativa. Vuelvo a repetir, felicitar a los obstetras de formación de diferentes universidades, sé que se están uniendo a través de esta transmisión, y felicitarlos otra vez por esta iniciativa y el que ustedes se conecten, porque ojo, estudiar no lo hace cualquiera. La información está ahí, ¿no? Y ustedes tienen el lema que me encanta. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Exacto. Si tú no lo intentas, nadie te va a decir, oye, ven, estudia, yo estudio por ti. No, lo están haciendo ustedes. Y por lo tanto, esa es una buena iniciativa y me enorgullece a mí que ustedes estén en este rumbo, porque eso significa que va a haber profesionales obstetras empoderados, profesionales obstetras preparados. Así que nada, yo me sumo a esta bonita iniciativa y cuenten conmigo para otros eventos. Y nada, darle mi cariño y mi afecto. Cuídense mucho. Gracias. Muchísimas gracias, obstetra.